Un hombre poderoso miró a mi esposa a los ojos en una cena profesional y sugirió, en voz alta y delante de todos, que una mujer como ella estaba desperdiciada con un hombre como yo. Ella no se enfadó. No alzó la voz. Lo que hizo en su lugar dejó a toda la mesa completamente sin palabras y acabó para siempre con la oportunidad de ese hombre en esa sala. Pero déjenme empezar por el principio. Porque el principio importa. Casi no fui. Casi me quedo en casa esa noche, alegando un dolor de cabeza u otra excusa que habría sido a media cierta y totalmente cobarde. Pero Priya llevaba semanas hablando de esa cena y yo sabía lo importante que era para ella. Así que me puse mi mejor americana y cruzamos la ciudad en coche hasta un restaurante cuyo nombre apenas podía pronunciar. Lo que no sabía era que, al final de esa noche, ocurriría algo en esa mesa que ninguno de los dos olvidaría jamás. Déjenme hablarles primero de mi esposa. Priya llegó a este país a los 9 años con 2 maletas y una madre que hablaba 4 palabras de inglés. A los 14, ya traducía documentos legales para el propietario del piso. A los 22, obtuvo una beca completa para la Facultad de Derecho. A los 28, se convirtió en la socia más joven en la historia de su firma. Ella no habla de nada de esto. Si le preguntas cómo llegó hasta donde está, se encoge de hombros y dice que simplemente siguió presentándose. Discreta con sus logros. Firme con sus principios. También es, y lo digo como un hombre que ha pasado 6 años viéndola entrar en salas, absolutamente impresionante. No en el sentido convencional. Es la forma en que se comporta. Como si ya hubiera decidido que pertenece a cualquier lugar en el que esté y solo estuviera esperando a que la sala se ponga a su altura. Esa cualidad, esa serena seguridad inquebrantable, fue exactamente lo que alguien en esa cena decidió poner a prueba. Debería contarles algo sobre mí también, porque es importante para lo que ocurrió. Soy profesor de historia en un instituto. Salario modesto. Cuando Priya y yo empezamos a salir, más de una persona la apartó discretamente y le preguntó si estaba segura. Una abogada de su nivel, decían con cuidado, eligiendo a un profesor. Ella me contó esas conversaciones sin inmutarse. Luego me tomó de la mano y dijo, no quiero a alguien que esté a la altura de mi currículum. Quiero a alguien que esté a la altura de mi alma. Desde entonces he intentado estar a la altura de eso. Pero aquella noche, un desconocido decidió que mi profesión era un chiste. Y lo diría delante de toda la mesa. Lo que no anticipó fue lo que ocurriría después. La cena era la audición final para un importante acuerdo de correpresentación en el que Priya llevaba meses trabajando. Todo por lo que había luchado se reducía a esa única velada. El restaurante era de esos lugares donde las porciones son diminutas y la cuenta es enorme. 12 personas. Una mesa larga y privada. Priya y yo cerca del centro. Elliot Hargrove, el socio principal anfitrión, en la cabecera. Durante la primera hora, todo estuvo perfectamente bien. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba por venir. Entonces se abrió la puerta. Llegó tarde, algo que claramente consideraba una entrada triunfal y no un defecto. Marcus. Socio de una tercera firma, invitado como posible incorporación al acuerdo. Principios de los 40. Ese tipo de bronceado que solo se consigue con vacaciones planificadas al detalle. Repartió apretones de mano alrededor de la mesa como un político, seguro, ensayado y apenas un poco más ruidoso de lo apropiado para el ambiente. Cuando llegó a Priya, sostuvo su mano un instante de más. Priya Sharma, dijo, leyendo la tarjeta con su nombre. Marcus me miró, asintió brevemente, esa clase de gesto que reconoce tu existencia mientras deja claro que no le concede importancia, y volvió de inmediato su atención a Priya. ¿A qué te dedicas? Me preguntó, casi como un añadido de última hora. Soy profesor de historia en secundaria, respondí. Algo cruzó por su rostro. No era exactamente desprecio. Más bien la leve sorpresa de alguien que acaba de encontrar un libro de biblioteca en una vitrina de subastas de Christie's. Qué noble, dijo. Y siguió adelante. Sentí que algo se movía dentro de mí. No era ira. Todavía no. Solo la silenciosa certeza de que aquel hombre ya había decidido quién era yo y cuánto valía. Lo que no sabía era que no había terminado. Durante los siguientes 40 minutos, Marcus dominó la mesa. Historias largas en las que siempre era el protagonista. Interrupciones tan fluidas que tardabas un instante en darte cuenta de que te había cortado.
Preguntas dirigidas a Priya no porque le interesaran las respuestas, sino porque quería un pretexto para seguir mirándola. Luego, en algún punto entre el plato principal y el postre, cometió su primer error de verdad. Se volvió hacia mí con la sonrisa pausada de quien toma un objeto para utilizarlo. Profesor de historia, dijo, lo bastante alto para que toda la mesa lo oyera. ¿En qué época te especializas? Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron. La gente percibió algo antes de poder ponerle nombre. Comprendí que aquello no era charla trivial. Principalmente historia moderna de Estados Unidos, respondí. Pero me fascina la caída de los imperios. Hay patrones que se repiten de formas muy interesantes. Marcus soltó una risa breve. Debe de ser curioso en casa. ¿De qué hablan un abogado y un profesor de historia? De todo, respondí con sencillez. Se me quedó mirando, esperando que ampliara la respuesta. El derecho de familia parece un ámbito complicado para alguien como tú, dijo. Talentosa. Ambiciosa. Podrías haber ido a cualquier sitio. El derecho de familia es donde puedo hacer el trabajo más significativo, respondió ella. Eso es lo que me importa. Claro, replicó Marcus, agitando la mano con desdén. Aunque imagino que no es fácil mantener esa pasión. Sobre todo para alguien que, evidentemente, se guía por el corazón. La expresión de Priya cambió. Apenas. La paciencia empezando a desgastarse en los bordes. Me guío por ambos, dijo. Por eso soy eficaz. Él se recostó en la silla con la sonrisa de quien cree haber ganado algo. La mesa había quedado casi en completo silencio. Todos sentían que algo estaba a punto de estallar. Nadie imaginaba hasta qué punto. Entonces sonó el teléfono de Elliot. Se disculpó y se dirigió hacia el pasillo. Y en el momento en que desapareció tras la puerta, algo en Marcus cambió de forma visible. Como una máscara sostenida apenas con demasiada tensión que, por fin, se afloja y deja ver lo que hay debajo. Recorrió la mesa con la mirada, despacio. Luego miró directamente a Priya. Y lo que dijo a continuación me heló la sangre. Voy a ser sincero, dijo Marcus, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Cuando vi tu nombre en la lista de asistentes, asumí que vendría sola. Una mujer que está construyendo una práctica a este nivel, me lanzó una mirada y volvió a ella, supuse que la vida personal habría tenido que quedar en segundo plano. Sin ánimo de ofender a tu marido. Solo quiero decir que las personas verdaderamente ambiciosas no suelen tener tiempo para, hizo una pausa, señalando entre nosotros, todo esto. Especialmente con alguien que trabaja en un mundo completamente distinto. La asociada Junior, algo se movió dentro de mí en ese instante, algo que no había sentido en años. No exactamente ira. Algo más preciso. La sensación de un hombre que ha permanecido en silencio frente a 100 versiones de ese mismo comentario en 100 salas distintas y siempre lo ha dejado pasar. Porque Priya no necesitaba que la defendieran. Porque yo tenía la suficiente seguridad como para no morder el anzuelo. Pero allí sentado, con 12 personas mirando y la mano de Priya tensándose casi imperceptiblemente junto a la mía, de pronto dejé de tener interés en ser el hombre que siempre lo dejaba pasar. Abrí la boca. Y Priya me tocó el brazo. Solo 2 dedos. Solo un segundo. Cerré la boca. Ella se encargaba. Y lo que vino después lo recordaré el resto de mi vida. No alzó la voz. Simplemente se incorporó levemente, dejó su copa de vino con un suave clic sobre la mesa y miró a Marcus con esa expresión serena y concentrada que le he visto usar en los tribunales cuando ya sabe exactamente cómo terminará el argumento. Es una suposición interesante, dijo. Y reveladora. Marcus parpadeó. Lo decía como un cumplido. Lo sé, respondió ella. Precisamente por eso es revelador. Hizo una pausa, lo justo para que sus palabras calaran. Has construido en tu cabeza una idea en la que la ambición y el amor son fuerzas que compiten. Donde una mujer seria debe haber sacrificado una por la otra. Y el hecho de que yo tenga ambas, de algún modo, me hace menos creíble dentro de tu marco. Otra pausa. Eso no es un reflejo de mi vida, Marcus. Es un reflejo de los límites de tu imaginación. Al otro lado de la mesa, alguien dejó escapar un sonido que era, sin duda, una risa contenida. La mandíbula de Marcus se tensó. Y en sus ojos pude ver que estaba a punto de cometer el peor error de toda la noche. Creo que estás exagerando, tomando café.
Me preguntó qué necesitaba de esta velada, escuchó y se presentó exactamente como le pedí. Ha pasado la última hora haciendo que tu asociada junior se sintiera lo bastante cómoda como para participar de verdad en esta conversación. Lo cual, por cierto, es más de lo que has hecho tú. Su voz no se elevó, pero se afiló en los bordes, como una hoja girando lentamente bajo la luz. El hombre al que has descartado por vivir en un mundo completamente distinto ha dedicado toda su carrera a enseñar a los jóvenes cómo funciona el poder, cómo caen los imperios y cómo la historia recuerda a quienes creyeron ser intocables. Lo miró directamente. Yo pensaría muy bien en qué categoría te gustaría quedar. El silencio que siguió fue lo más estruendoso que he escuchado en mi vida. Y entonces, desde la entrada, llegó un sonido que dejó a Marcus completamente pálido. Elliot había vuelto. Nadie lo había oído regresar. Estaba de pie junto a la puerta, con el teléfono aún en la mano y una expresión completamente indescifrable. Imposible saber cuánto tiempo llevaba allí o cuánto había escuchado. Toda la mesa lo miró. Marcus lo miró. Elliot miró únicamente a Marcus. La pausa duró 4 segundos. Se sintió como un año. Entonces Elliot habló. Creo, dijo, muy en voz baja, que esta noche ya hemos cubierto todo lo que necesitábamos. Marcus, agradezco que hayas venido. Nos pondremos en contacto. Fue la despedida más elegante que he presenciado. Marcus lo entendió al instante. El color le subió al rostro. Dobló la servilleta con lentitud. Apartó la silla con los movimientos controlados de un hombre que se esfuerza por parecer que se va por decisión propia y no porque lo estén echando. Se despidió con frases tensas alrededor de la mesa. Cuando llegó a mí, se detuvo. Profesor de historia, dijo en voz baja. Así es, respondí. La puerta se cerró. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. Claudette, una socia aguda que casi no había dicho nada en toda la noche, se inclinó lentamente hacia adelante y miró a Priya. Llevo unos 20 años queriendo decir algo así, dijo en voz baja, en una sala como esta. Priya extendió la mano y apretó la suya. Luego Rehena, la asociada junior que había sido casi invisible durante toda la velada, se inclinó hacia adelante. Con la voz apenas por encima de un susurro. Me dijo algo parecido en el vestíbulo antes de la cena. Que parecía demasiado joven para ser abogada. Que seguramente sería la asistente de alguien. Negó con la cabeza. No supe qué decir. No tienes que decir nada, le respondió Priya. Pero si alguna vez quieres hacerlo, te enseñaré cómo. Algo cambió en Rehena en ese mismo instante. Se incorporó un poco más. Dejó de parecer alguien que esperaba ser descartada y empezó a parecer alguien que acababa de decidir que no lo sería. Guardé ese momento en la memoria. Porque hay cosas que merecen recordarse exactamente como ocurrieron. De camino a casa, condujimos en ese silencio cómodo que no necesita llenarse. Ibas a decir algo, dijo Priya. No era una pregunta. Sí. ¿El qué? Iba a decirle que he pasado toda mi carrera estudiando a hombres exactamente como él. Hombres que entran en las salas convencidos de su propia importancia y salen convertidos en notas a pie de página. Se volvió hacia mí con una expresión que no supe nombrar del todo. Deberías haberlo dicho, me dijo en voz baja. Tú estuviste mejor, respondí. Se rió. Se rió de verdad. Y en ese sonido se disolvió hasta el último rastro de la noche. Luego, tras un largo momento de silencio, dijo algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces, que el amor era algo que solo te permitías después de haberlo ganado todo lo demás. ¿Qué cambió? Pregunté. Me miró. Tú nunca me hiciste sentir que tenía que ganar nada para merecerte. Me limité a tomar su mano sobre la consola central y conduje el resto del camino en ese tipo de silencio que lo contiene todo. 2 semanas después, la firma de Elliot firmó el acuerdo de correpresentación. Claudette defendió personalmente la operación. Rehena envió un correo 3 días después de la cena. Solo decía, hoy dije algo. Gracias. Marcus nunca recibió la invitación que esperaba. Al parecer, Elliot hizo unas cuantas llamadas. Al parecer, los patrones acaban alcanzando a la gente, presten atención o no. ¿Y yo? Volví a mi aula el lunes por la mañana y enseñé a 30 adolescentes la caída del Imperio Romano. Una chica de la tercera fila levantó la mano. ¿Cómo sabes que algo es realmente poderoso si no hace ruido?
pensé en 2 dedos sobre mi brazo. En una voz que nunca se elevó y aún así silenció toda una sala. En una mujer que me eligió no a pesar de quién soy, sino precisamente por ello. Lo reconocerás, le dije, porque después de pasar por una sala, la sala nunca vuelve a ser la misma. Lo anotó. También lo hicieron otros 3 estudiantes. No lo aprendí en un libro de texto ni tras 20 años estudiando historia. Lo aprendí viendo a mi esposa manejar una cena de viernes por la noche con más elegancia y poder silencioso del que la mayoría de las personas alcanza en toda una vida. Algunas personas cambian una sala siendo la voz más ruidosa en ella. Brilla las cambia simplemente siendo ella misma. Y yo tengo el privilegio de llevarla a casa después. No lo tomo a la ligera. Ni un solo día.